representación del Tribunal Supremo de Elecciones, a don Max, a la representación de la Procuraduría General de la República, a la Inés, a la representación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, don Álvaro, a la representación de la Universidad de Costa Rica, don José, a la representación de la Asamblea Legislativa y a la representación de la Contraloría General de la República. Esta sesión es una sesión ordinaria, es la sesión ordinaria del mes de mayo de la comisión. Pero como ustedes saben bastante más que yo, porque tienen bastante más tiempo que yo de estar integrando CONAMAC, uno de los objetivos de CONAMAC, me parece que marca el signo de los tiempos, es el poder proyectar dentro de las sesiones ordinarias un conversatorio sobre un tema que desde el año pasado, en la última sesión de CONAMAC, dispusimos que fuera el tema de los discursos de odio y discriminación. Y me parece que, como lo recién dijo, CONAMAC ha sido históricamente un referente para poner en la palestra de discusión temas de relevancia nacional e internacional. Y este es un tema que hoy por hoy en Costa Rica debe ponerse sobre el tapete y debe generar una discusión a nivel nacional. Porque la historia de la humanidad nos cuenta que los discursos de odio, de la discriminación, se han encargado a lo largo de la historia de matar millones y millones y millones de personas. Y los discursos de odio generan división, generan mayor exclusión. Y Costa Rica ha estado siempre en la lista de los países defensores de los derechos humanos y de la dignidad de la persona humana. En algún momento tenemos que, yo creo que es un momento propicio para que hagamos un alto en el camino y para que podamos hacer una introspección como costarricenses y podamos tratar de ubicar el momento en el que hemos perdido el norte. Porque pareciera que desde diferentes ámbitos hay un discurso del respeto de la dignidad de la persona, un discurso de respeto de los derechos humanos, pero las acciones que en muchos ámbitos estamos tomando dicen lo contrario. Y el ser costarricense es un ser de paz, es un ser que propicia el diálogo, es un ser que propicia la igualdad. Entonces, yo creo que hay un divorcio entre lo que somos y lo que estamos haciendo. Y este momento es un momento importante. Y yo creo que esta mesa, que es el primer conversatorio de los 3 conversatorios que vamos a tener en este año, y que corresponde este día hacerlo en un lugar que ha sido también un referente de defensa y de formación, que es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Y con la participación en este conversatorio ampliado de expertos de altísimo nivel. Yo me enorgullezco de poder tener entre nosotros presencialmente a la señora procuradora Silvia Patiño Cruz y a la señora defensora adjunta de los habitantes, a doña Tatiana Mora Rodríguez, que junto con las personas que nos acompañan desde fuera, conectándonos
y aportando pues también esa experiencia y ese conocimiento, doña María de los Ángeles Fernández Ramírez y el señor Eduardo Bertón. Yo creo que el que nosotros como instituciones que componen la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia podamos reunirnos hoy, podamos conversar sobre este tema, prevención y erradicación de los discursos de odio y la discriminación, y podamos crear en nuestras instituciones una conciencia crítica sobre el tema. O sea, yo creo que nosotros somos los llamados desde la jerarquía de las instituciones a poder poner en el tapete en cada una de nuestras instituciones este tema. Es un tema que hemos recogido del año anterior, que lo trabajó y que hay una guía del Colegio de Abogados y Abogadas. Tenemos que reconocer ese trabajo que ya adelantó el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y que desde Panamá hemos querido entonces que sea nuestro tema de conversación del año. Me siento profundamente orgulloso además de que en este conversatorio ampliado tengamos hoy la presencia de una persona que ha sido históricamente también una defensora de los derechos humanos de las y los costarricenses. La señora Nancy Hernández, que es una jueza integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hasta hace no mucho tiempo fue compañera, una ilustre, de las más ilustres compañeras de la Corte Suprema de Justicia para Panamá, para los integrantes y las integrantes de Panamá. Hoy es un orgullo poder contar con el Nancy dentro de este público nuestro. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a don Eric, que va a ser la persona que va, perdón, a don Joseph, que es la persona que va a mediar en este conversatorio. Muchísimas gracias a doña Tatiana y a la señora procuradora doña Silvia y a las personas que nos acompañan y que están unidas virtualmente y que van a formar parte de esta mesa también. Un agradecimiento profundo a todas las personas que virtualmente se nos han unido en esta tarde. Que sea una sesión exitosa y que podamos obtener el mayor conocimiento y la mayor conciencia de esta sesión. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes a todos y todas. Saludo a las autoridades que nos acompañan y, por supuesto, a todos y todas los que nos siguen remotamente en esta oportunidad. De las personas presentes, quiero destacar la posibilidad de tener a la jueza Nancy Hernández con nosotros, miembro de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y es ciertamente una integrante significativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual añade a su larga trayectoria de compromiso en esta materia. Y también honra a Costa Rica con estar ahí en el tribunal más alto del hemisferio occidental. Decimos que para el IDH es un gusto tener la oportunidad de albergar esta sesión, esta jornada de reflexión en un tema que indudablemente hace a la vigencia de los derechos humanos o no. Ahora compartiré con ustedes algunas impresiones sobre esta materia o, digamos, introductorio. También un gusto que dos de los expositores sean colaboradores cercanos del IDH. Don Eduardo Bertoni, que es el representante nuestro en la Oficina para América del Sur, con sede en Montevideo, y un reconocido experto en temas de derechos humanos. Y María de los Ángeles Fernández, consultora y colaboradora muy destacada en un alto perfil académico y ciertamente muy comprometida con los temas de género y de igualdad real de las mujeres. De modo que
tener a estas dos personas. A Eduardo lo tendremos que tener en video por una situación personal que le complicó el poder acompañarnos en directo, pero a Ángeles también le agradecemos especialmente el que esté ahí despierta y dispuesta a iluminarnos con sus ideas a esas avanzadas horas que son en el punto donde ella se encuentra. No quiero ser muy largo en alguna puesta en contexto de lo que vamos a estar hablando. Estamos muy honrados de acoger a Conamag aquí. Lo sabe su personal, con el cual tenemos pues, una relación histórica y que ahora pues, me ha permitido como vicedecano de la Facultad de Derecho integrarme más plenamente a las actividades, pero que ciertamente Conamag es un ejemplo incluso para otras latitudes, y así lo hemos presentado en algunas de nuestras actividades educativas de alcance continental. Entonces, yo con la mafia, Sarita y todo su personal, decirles que no les tengo que dar mucho la bienvenida porque esta es su casa y siempre lo ha sido. Pero también comentarles que los temas que nos reúnen hoy tienen que ver fundamentalmente con la concepción de el otro, la otra. Es un tema sobre el cual he estado, saludo también, por cierto, a Jorge Padilla, nuestro director de educación aquí en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y quien me sirve de testigo para acelerar lo que voy a afirmar ahora, que llevo ya varios años insistiendo que los temas de quién es persona y cómo se reconoce a alguien como persona, lamentablemente no son temas superados, sino que están al centro de una serie de mensajes políticos, sociales, movimientos, algunos de ellos profundamente regresivos en materia de derechos, y que pasan por la negación de la dignidad del otro ser humano, e incluso por la negación de su condición de persona. Y sobre esto pues hemos insistido a lo largo de bastantes años, porque esto fácilmente ya tenemos más de una década de estar viendo cómo reemergen discursos contra la otredad, que algunos llaman, que pensábamos que no íbamos a volver a ver en tiempos, digamos, contemporáneos. Algunas nociones, porque ustedes van a tener tanto de parte de los colaboradores del instituto como de las dos destacadas panelistas que nos acompañan para presentar una visión desde las instituciones costarricenses. Van a tener profundidad sobre todo en dos temas, los discursos de odio y cuáles son, digamos, los estándares internacionales que se han generado en función de cómo conceptualizarlos, cómo reaccionar frente a ellos y, sin embargo, cómo mantener el respeto a la libertad de expresión, que es uno de los derechos más fundamentales, como por cierto la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha recordado con insistencia. Y luego los temas de acoso y violencia, sobre todo política, contra las mujeres, que también son un tema de negación de la igualdad de las mujeres y de negación de su condición de persona, a fin de cuentas. Fíjense que un poco cuando repasamos, no, en algún momento consideré hacerles como un panorama de cómo el derecho internacional de los derechos humanos fue avanzando en estos temas de la discriminación, pero creo que va a ser mejor si nada más hago una nota general para no abrumar a ustedes que están acá y quienes nos acompañan a distancia. Pero algunas nociones sí es importante que las tengamos claras porque enmarcan toda esta gran preocupación que en el seno de Conamag se han generado
acerca de cómo reaccionar frente a fenómenos que indudablemente están afectando los derechos de las personas y que no siempre son considerados por las legislaciones nacionales de la misma manera o con el mismo nivel de protección que la normativa y la jurisprudencia internacionales. Entonces, en ese sentido, pues, algunas ideas generales, impactado por la lectura reciente de una novela, por cierto, a todos los que se pueden interesar en el derecho internacional, se las recomiendo, que se llama Calle Este Oeste, y que enfoca cómo fueron las historias personales de dos distinguidos juristas que estuvieron detrás de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención contra el Genocidio, respectivamente, y que son juristas que tenían también una historia personal en donde sus familias o parte de su familia fueron perseguidos en el Holocausto. Y ahí el cruce entre los esfuerzos personales y profesionales por generar estos instrumentos sin precedentes y la tragedia de buena parte de sus familias en el contexto de la terrible Segunda Guerra Mundial y sobre todo la persecución nazi contra el pueblo judío, recordaba el libro cómo los nazis fueron exitosos en el momento en el cual convencieron a las personas de Alemania, de Polonia, etcétera, de que aquellos que eran sus conciudadanos no lo eran más, no eran merecedores de ser propietarios, podían ser segregados, discriminados y finalmente aniquilados, siendo que eran conciudadanos de esos alemanes que llevaron al poder a Hitler y a su grupo, y que también de alguna manera facilitaron la extensión de esta persecución en otras tierras más allá de Alemania, siendo quizá Polonia la que conoció el mayor nivel de atrocidad. En ese sentido, los nazis fueron exitosos en el momento en el cual eliminaron la condición de persona de estos seres simplemente porque profesaban una determinada creencia religiosa. Y cuando uno cree que eso no lo va a volver a ver en algún punto de nuestra América y no tan lejos de acá, hay gente a la cual se le está pretendiendo cancelar la nacionalidad, la ciudadanía y confiscarle sus propiedades, lo cual equivale también a la negación de la condición de persona en el sentido más jurídico, pero también más doloroso de todos. Y es que en esta materia hay algunos temas que tenemos que tener presentes. Por ejemplo, leí una frase el otro día: el racismo nació antes que la raza. En realidad, las diferencias entre los seres humanos en función del grupo étnico al que pertenece son tan ínfimas que no justifican el concepto de raza. Y fue la idea y la noción de poder legitimar instituciones como la esclavitud y el tráfico de personas lo que generó el concepto de raza para hacer aparecer a algunos como superiores y a otros como inferiores. Porque normalmente la negación de la otredad pasa por ahí, pasa por establecer que algunos sí son personas y otros no lo son. Y porque algunos están arriba y otros deben estar abajo o no estar. Y esto no es un tema superado, ni mucho menos. Los discursos de odio y la violencia política contra la mujer son dos manifestaciones, pero no son las únicas. Recuerdo a un presidente de un país de Norteamérica cuando en una
ocasión que estaba haciendo una deportación masiva de inmigrantes a quienes se les atribuía algún tipo de acto delictivo. Dijo, ustedes no se preocupen, estas no son personas, estos son animales. De modo que cuando uno oye esas expresiones y ve precisamente en estos discursos de odio que lamentablemente florecen en las redes sociales y que suelen además generar movimientos políticos o reivindicativos, tiene mucho para preocuparse. En ese sentido, decirles a ustedes que el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido el tema del combate a la discriminación y la aceptación de los otros como uno de los temas fundamentales. Fíjense ustedes que de las primeras convenciones internacionales no generales en materia de derechos humanos fue la Convención contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas en 1965. Y luego seguirían esfuerzos en el caso de combatir la discriminación contra las mujeres y finalmente con ya convenciones contra todas las formas de discriminación. Entonces, lo que empezó siendo nada más una cláusula general dentro de los tratados de derechos humanos, de que los derechos debían respetarse sin discriminación, terminó convirtiéndose en todo un campo de acción del derecho internacional de los derechos humanos muy prolífico, en el cual, por cierto, que nuestra parte del mundo ha contribuido con algunos tratados muy significativos. En todo caso, cuando alguien se cree que puede juzgar a los demás y negarles la condición de persona, es muy fácil que de ahí se pase a la violencia, a la injusticia y a la persecución. Y por eso es que nosotros estamos como Estado en Costa Rica obligados por la Convención contra el Genocidio y por varios instrumentos internacionales a generar internamente todas las figuras que sean necesarias para prevenir, combatir y eventualmente sancionar y reparar los casos que sí se presentaron. Y por eso es tan importante esta jornada de reflexión y por eso es tan útil plantearlo en este sentido. Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos no puede ser más oportuna la colaboración, porque además, si hay algo que hemos insistido, es que los temas de derechos humanos y las vejaciones a los derechos de las personas no se van a resolver en el sistema interamericano de derechos humanos. Se van a resolver por una aplicación consciente, eficaz y reparadora de la justicia, de las justicias nacionales en todas sus manifestaciones. Y por eso es que tanto la Corte Interamericana como el Instituto Interamericano depositamos tanta esperanza en la formación de todos los agentes judiciales y lo que tiene que ver con la restitución de derechos que pudieran haber sido conculcados. Entonces, dicho esto, pues cedería el espacio más bien para que escuchemos a don Eduardo Bertoni, quien nos ha dejado un video con la participación en relación con los estándares internacionales en esta delicada materia de discursos de odio y otro tipo de mensajes potencialmente violentos y degradantes para las personas. Entonces, procedemos. No tenemos audio.
Buenas tardes. Soy Eduardo Bertoni, representante de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es un honor y un placer haber sido invitado a compartir con ustedes algunas ideas que me han solicitado referida a los problemas que generan las expresiones que traen desinformación y particularmente discursos de odio, como han sido llamados en los últimos tiempos. Me voy a concentrar en ese aspecto, no sin antes decir que desde el Instituto Interamericano hemos llevado adelante un par de webinarios sobre discursos de odio en Internet que por supuesto pueden solicitarnos, se pueden ver, están en la página del instituto y el webinario de aproximadamente 2 horas está también a disposición de ustedes. Déjenme antes comenzar por una cuestión general. La cuestión general es que me voy a hacer referencia a 2 documentos importantes o 2 sistemas importantes. El primero es el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, esto es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y luego me voy a hacer referencia a un documento que para mí es clave en el tema de la problemática entre la libertad de expresión y los discursos de odio, que viene referido del Sistema Universal de Naciones Unidas. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos me permito tomar en cuenta lo que ha venido expresando la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente del artículo 13. En ese sentido, la Relatoría viene desde hace años explicando que existen 2 tipos de discursos, uno que llama discursos protegidos por la libertad de expresión, y en ese sentido tenemos discursos que están protegidos según su forma. Por ejemplo, hay formas de expresión especialmente protegidas por los instrumentos interamericanos, y hay otros que son expresiones que están protegidas según su contenido. Y hay una presunción de cobertura, en principio, para todo tipo de expresiones, incluidos los discursos ofensivos, chocantes o perturbadores. Esto es el principio general. Y también hay una suerte de conjunto de discursos especialmente protegidos. Estos son los discursos políticos y sobre asuntos de interés público, discursos sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos, y discursos que expresan elementos esenciales de la identidad o dignidad personal. Pero la relatoría viene también apuntando a que existen discursos que no están protegidos por la libertad de expresión. Y en ese sentido, reitero que existe una presunción de cobertura, en principio, de toda forma de expresión humana para la libertad de expresión. Sin embargo, existen algunos tipos de discursos que, por virtud de prohibiciones que están plasmadas en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, se encuentran excluidos del ámbito de cobertura de la libertad de expresión. Son principalmente 3 casos de los discursos que no gozan de protección bajo el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según los tratados vigentes. En primer lugar, la propaganda de la guerra y la apología del odio que constituyan incitación a la violencia. Esto surge específicamente del artículo 13.5 de la Convención Americana, donde dispone expresamente que, y cito, estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Fin de la cita. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo una reiterada jurisprudencia internacional en la materia, ha expresado que la imposición de sanciones por el abuso de la libertad de expresión bajo el cargo de incitación a la violencia, y ahí tenemos que empezar a entender los términos, incitación a la violencia, que la entendemos como la incitación a la comisión de crímenes, a la ruptura del orden público o a la ruptura de la seguridad nacional. Esto debe tener como presupuesto una prueba
real, cierta, objetiva y contundente, que la persona no estaba simplemente manifestando una opinión. Opinión que puede ser dura, puede ser injusta, puede ser perturbadora. Pero lo que tenemos, de acuerdo a esta interpretación del sistema interamericano, es que resolver si la persona tenía una clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos. Si no fuera así, se estaría admitiendo la posibilidad de sancionar opiniones y todos los estados estarían habilitados para suprimir cualquier tipo de expresiones que en definitiva puedan ser opiniones. En una democracia, y esto cito a la relatoría, la legitimidad y fortaleza de las instituciones se arraigan y fortalecen gracias al vigor del debate público sobre su funcionamiento y no su supresión, no por su supresión. También es cierto que la jurisprudencia interamericana ha indicado claramente que para que se imponga cualquier sanción en nombre de defensa del orden público, entendido como la seguridad, salubridad o moral pública, es necesario demostrar que el concepto de orden que se está defendiendo no es autoritario, sino un orden democrático, entendido como, dice la relatoría, la existencia de condiciones estructurales para que todas las personas sin discriminación, puedan ejercer sus derechos en libertad, con vigor y sin miedo a ser sancionados por ello. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha hecho estas definiciones, especialmente del orden público, y viene esto desde una jurisprudencia muy vieja invocada por la Corte, desde una opinión consultiva, que es la opinión consultiva 5. El otro conjunto de discursos no protegidos lo constituye la incitación directa y pública al genocidio, que está proscripto tanto a nivel de derecho internacional convencional por el artículo 3C de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, como por el derecho internacional consuetudinario. Y el último, al que no vamos a hacer referencia, son los discursos vinculados con la pornografía infantil, que está prohibida en términos absolutos por la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos son, y podríamos citar algunos casos de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cierto también hay jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, pero permítanme pasar ahora a otra cuestión que me parece clave para resolver el dilema entre expresiones admitidas y expresiones no protegidas por el derecho internacional. Para ello, las Naciones Unidas, ya desde hace años, ha llevado adelante lo que se da a conocer, y los invito a observarlo, a leerlo, el Plan de Acción de Rabat. El Plan de Acción de Rabat, como veremos, propone una prueba, una suerte de checklist, de lista de chequeo para ver cuándo una expresión cae por fuera de las protecciones de la libertad de expresión. La prueba de umbral, fruto del Plan de Acción de Rabat, se dirige a todo el mundo, es decir, es a nivel global y es a través, se dirige, como decía, a todo el mundo y a través de las plataformas en línea, donde personas de todo el planeta interactúan diariamente en diferentes idiomas, con lo cual este Plan de Acción de Rabat se aplica también a toda la problemática que tenemos en las redes sociales. ¿De dónde surge el Plan de Rabat? Yo citaba para el sistema interamericano el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, el marco legal del Plan de Rabat surge del artículo 20, párrafo segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se indica específicamente algo parecido a lo que leímos del sistema interamericano: toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Este documento de Naciones Unidas, que viene o que fue realizado a pedido de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, nos trae también el Plan de Acción de Rabat algunas definiciones que son importantes que tengamos en cuenta. Por ejemplo, los términos odio y hostilidad para el Plan de Rabat se refieren a sentimientos intensos e irracionales de oprobio, enemistad y desprecio hacia el colectivo objetivo. El término apología, otro término que merece ciertamente algún grado de conceptualización, debe ser entendido como la necesidad de una intención para promover
públicamente el odio hacia el hacia el colectivo objetivo. Son expresiones que se dirigen a colectivos, ¿verdad? Y el término incitación, que también se refiere al artículo 20, dice el documento emanado de las Naciones Unidas que se refiere a declaraciones sobre colectivos nacionales, raciales o religiosos que generan un riesgo inminente de discriminación, hostilidad o violencia hacia personas que pertenezcan a esos colectivos. Vamos a ver ahora cuál es el umbral, cuáles son los temas que hay que constatar. Pero antes que nada, hay que decir que el plan de Rabat propone que el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos necesita un umbral alto, debido a que la limitación de la libertad de expresión debe continuar siendo una excepción. Y no se olviden también que el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene una frase muy clara en cuanto a que está prohibido la censura de cualquier tipo de opinión. Después habla de la libertad de expresión. El plan de acción de Rabat, si quieren tomar nota del documento, es A/HRC/22/17 Adendum 4 en el apéndice, sugiere que cada uno de los 6 partes de la prueba del umbral que vamos a mencionar ahora sean cumplidas para que una declaración sea considerada fuera de los límites de la protección de la libertad de expresión. El primer paso es de lo que tenemos que tener en cuenta es el contexto. El contexto en donde se emite la expresión es de gran importancia al valorar la probabilidad de que determinadas declaraciones inciten a la discriminación, hostilidad o violencia, que es lo que dice el pacto, contra el colectivo objetivo. Y podría tener una relación directa con la intención o la causalidad. Esto lo vamos a ver en un rato. El segundo aspecto del plan, del umbral, mejor dicho, es tener en cuenta quién es el orador o quién es la oradora. La posición o estatus social del orador debería ser tomada en cuenta, especialmente la reputación del individuo o organización en el contexto de la audiencia a la que se dirige el discurso. Es importante saber quién está manifestando la expresión de acuerdo al umbral emanado del plan de Rabat. El tercero es la intención. El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé específicamente la intención. La negligencia y la imprudencia no son suficientes para que un acto constituya un delito, según el artículo 20 del Pacto, ya que este incluye disposiciones sobre la apología o la incitación en lugar de la sola distribución o circulación del material. Entonces es importante determinar la intención del sujeto que está llevando adelante la expresión. El cuarto aspecto del umbral que tenemos que chequear es el contenido y la forma. El contenido del discurso constituye uno de los enfoques principales de las decisiones que cualquier tribunal tiene que tener en cuenta y es un elemento esencial de la incitación. El análisis del contenido, y esto lo dice directamente el documento, puede incluir el grado en el cual el discurso fue provocador y directo, así como la forma, estilo y naturaleza de los argumentos empleados en el discurso o el equilibrio entre los argumentos empleados. El quinto o la quinta parte del umbral es la extensión del discurso. La extensión incluye elementos tales como el alcance del discurso, su naturaleza política, su magnitud y el tamaño de la audiencia. Se pueden considerar algunos otros elementos, no quiero profundizar, como por ejemplo los medios de difusión empleados. Por ejemplo, una cosa es un folleto impreso en una manifestación, otra cosa es la transmisión en medios tradicionales, convencionales, y otra es la transmisión a través de Internet en redes sociales. Es decir, la extensión del discurso, el alcance del discurso es algo que hay que tener en cuenta. Y el último elemento a tener en cuenta es la probabilidad, incluyendo la inminencia. ¿La probabilidad de qué? La probabilidad de que esa incitación provoque lo que quiere provocar. La incitación, por definición, es un delito, la incitación a la violencia. La acción promovida a través de discursos de incitación no tiene que ser llevada a cabo para que dicho discurso sea un delito. Sin embargo, algún grado de riesgo de daños debe ser identificado. Lo que quiere decir todo esto
es que los tribunales tendrán que determinar si existía, y esto lo quiero remarcar, una probabilidad razonable de que el discurso lograra incitar a una acción real contra el colectivo objetivo, reconociendo que dicha causación debe ser bastante directa. Por supuesto, la aplicación de este umbral en los casos concretos puede ser compleja. Sin embargo, es la herramienta que más se está difundiendo a nivel universal para poder determinar cuándo un determinado discurso, cuándo una determinada expresión la podemos calificar como una expresión que no está jurídicamente protegida y la podemos catalogar, si queremos, como un discurso de odio. Es una herramienta, no es la única, es perfectible, pero es una herramienta que creo que les puede ser útil a la hora de tener que analizar casos concretos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, hemos escuchado a don Eduardo Bertoni. Ustedes sabrán, fue relator de libertad de expresión aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y alguien pues muy versado en la materia. Creo que el panorama general que nos ofrece pues nos ilustra acerca de cuáles son sobre todo estos elementos condicionantes de los discursos de odio o incitadores a la violencia que él estaba ahora identificando. Me es muy grato ofrecerle el uso de la palabra a una muy querida amiga y una consultora especializada sobre todo de nuestros programas en materia de derechos políticos, que es María de los Ángeles Fernández, que se nos une, creo, desde España, pero en todo caso con una diferencia horaria significativa para que nos ilustre más sobre los temas de acoso político y violencia hacia las mujeres en el contexto de la participación política. Ángeles, gracias por estar con nosotros. Adelante. Ahí sí. Ahí sí, ¿me escucháis? Ahí sí, ya, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Ahora parto de nuevo. Muchísimas gracias, José, por haberme incluido o haber pensado en mí para acompañarlos hoy día. A mí no me importa la hora, siempre que me llama José yo voy presta. Siempre que hay alguna invitación de Costa Rica voy más presta todavía y bueno, efectivamente vivo en España, pero siempre con el corazón y la mirada y los afanes puestos en América Latina. Yo soy hispano-chilena venezolana, bastante iberoamericana, así que estoy acá físicamente, pero muy atenta a todo lo que pasa allá. Y efectivamente, uno de los temas que más me ha preocupado en el último tiempo, también gracias a una invitación que me hizo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es la violencia contra las mujeres María, en la vida política. Sí, dígame. Doña María, usted podría, por favor, encender su cámara y ya tiene Ahí estoy, todos. sí. Ajá, sí. y ya tiene los permisos para compartir lo que usted quería compartir también desde su ordenador, si no nosotros le podemos ayudar. Ahí, a ver. ¿Se ve? Sí. ¿Está? Sí. Ahí está, sí. Bueno, yo preparé una pequeña presentación, me preguntaron si tenía algo, bueno, y lo preparé como para sostener lo que me gustaría compartir con ustedes. El tema que me han pedido que les comparta es acoso político hacia las mujeres en el contexto de la participación política y con mucho gusto lo hago. Este es un tema que es relativamente reciente.
en el marco de los estudios que hacemos acerca de participación política femenina, los derechos políticos electorales de las mujeres, el liderazgo político femenino. Es relativamente reciente, pero déjenme decirles que viviendo yo acá en España y viendo siempre un poco estas situaciones en perspectiva comparada, siento que en América Latina hay mayores avances de lo que estoy viendo acá en España y en la Unión Europea concretamente con relación a la preocupación en este tema. Fíjense que fíjense cuál es nuestra posición. Para empezar a hablar de este fenómeno que en algunos países se le llama acoso político hacia las mujeres, acoso político hacia las mujeres, en otras partes se le llama violencia política en razón de género. ONU Mujeres habla de la violencia contra las mujeres en la política. No tenemos todavía como una conceptualización consensuada, pero bueno, estamos aludiendo siempre al mismo fenómeno y quiero partir un poco de la posición en la que estamos. Ahí tenemos un gráfico donde vemos el promedio mundial y regional de las mujeres en los parlamentos, muy actualizado del año 95 a 2003 y se darán cuenta que nuestra región es la región más avanzada. Es cierto que estamos todavía lejos de la paridad, pero estamos en 34.9% de mujeres presentes en los parlamentos regionales, en las asambleas legislativas, frente al promedio mundial que es de 26.5%. Parto planteando esto, ¿verdad?, como un elemento, una constatación que en principio, a pesar de que estamos lejos de la paridad del 50%, supone que nuestro continente ha avanzado bastante, ¿no? Aquí hay más datos también muy actualizados de ONU Mujeres acerca de esta realidad. Vemos que el promedio mundial es de 26.5 y nosotros estamos donde estamos, ¿no? En este dato que les dije aquí del 34.9. Quiero mostrarles también este mapa, que también está bastante actualizado, del orden mundial. Es un sitio web bastante interesante que trabaja temas, problemáticas de orden global, relaciones internacionales, seguridad internacional. Y aquí vemos un poco esta aspiración de la paridad de los parlamentos y vemos que nuestra región del mundo está prácticamente bañada en amarillo, que es el hecho, ¿verdad?, de la existencia de cuotas de candidatas por ley. Entonces, quiero partir un poco de esta situación para ver dónde situamos este fenómeno, ¿no?, del acoso político hacia las mujeres en el contexto de sus derechos político-electorales. En primer lugar, ¿por qué nos focalizamos en las asambleas legislativas o en los parlamentos? Fíjense que es una medida, la presencia de mujeres allí en esos cargos de liderazgo, donde se elaboran las leyes, ¿no? Es la medida que se usa para ir viendo cómo avanza un país en materia de igualdad política de género. También es importante la presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo, en los gabinetes, a nivel subnacional, pero esta medida de la presencia de las mujeres en los parlamentos, en los congresos, en las asambleas legislativas, es la primera en la cual nos fijamos para ver si un país tiene más igualdad política de género o no. Como vemos, nosotros somos la región del mundo, estamos situados en el lugar donde tenemos un mayor nivel de avance, lejos todavía de la paridad, pero comparativamente mejor que otras regiones del planeta. Y yo quiero aquí poner un foco en algo que a veces se nos olvida, que América Latina tiene una peculiaridad, lo dice Line Barreiro, también muy cercana, muy amiga, muy colaboradora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con Isabel Torres, cuando ella hace años en un documento dice que las leyes de cuotas para aumentar la participación de las mujeres en la representación política son un aporte de América Latina en el mundo, porque es en nuestro continente donde debutaron las leyes de cuotas. Hoy día estamos en un paso más, ya no hablamos de leyes de cuotas, sino que estamos hablando ya del horizonte de la paridad para tratar de lograr la igualdad sustantiva. Pero las leyes de cuotas son un invento casi para promover los derechos políticos electorales de las mujeres, son un invento nuestro, un invento de nuestra región. Pero la pregunta que yo me hago y que les invito a hacerse a ustedes es que a pesar de que estamos en casi un 35% de presencia de mujeres en las asambleas legislativas, yo siempre digo,
¿podría haber más mujeres en cargos de decisión política? En vez de ver el vaso medio lleno, a veces tiendo a verlo medio vacío. Y tiendo a verlo porque por mi trabajo, por mi experiencia de vida, por las cosas que hago, yo dejé una fundación política también en Chile, país en el que viví 32 años, siempre escucho de mujeres a las cuales les gustaría dar un paso al frente y participar en la vida política específicamente, o bien más decididamente en distintas instancias de la esfera pública y no se animan, no se atreven, y son mujeres que solventes, preparadas, pero hay elementos que las coartan. Y aquí es donde yo tomo una afirmación, una frase de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de Naciones Unidas, la señora Dubravka Simonovic, que en el año 2018 fue el primer documento de Naciones Unidas que ilustró o puso el foco en este problema del acoso político hacia las mujeres, ¿no? Ella dice, la violencia contra las mujeres que ocupan cargos públicos y puestos políticos decisorios tiene un efecto estremecedor sobre la ambición política de las mujeres jóvenes, con consecuencias intergeneracionales para el pleno ejercicio de sus derechos políticos. Entonces ya ella puso el foco en este problema y cómo este fenómeno de la violencia política está actuando como un desincentivador o un inhibidor. Muchas veces yo digo, qué ganas de ver que se hacen estudios para ver cuántas mujeres estamos perdiendo en la vida política justamente por este obstáculo que ha emergido con mucha fuerza en nuestra región y en el mundo en general. Pero vuelvo a decir que América Latina, dentro de todo lo que significa este fenómeno, que es muy cruel, muy duro, muy castigador para las mujeres que tienen muchos deseos de participar de sus sociedades y de sus comunidades, es el lugar donde más hemos avanzado en términos tanto de legislación como también de ponerle luz y debatir sobre el tema. Lo que estamos viendo en América Latina es que tenemos cuotas de género, ya estamos avanzando en paridad de género, hay 9 países que tienen normativa de paridad, pero a medida que más intentamos avanzar van emergiendo como nuevos obstáculos. Es como avanzar en una especie, para trasladarles una metáfora, una especie de campo minado para las mujeres que quieren desarrollar su liderazgo político. Y la violencia contra las mujeres en la política es uno de los obstáculos más duros, es sobre el que vamos a conversar, pero también hay otros obstáculos que se están observando. No vamos a entrar en esta conversación o en esto que yo quiero compartir con ustedes hoy día, pero para que los tengan en su retina. Otro obstáculo que se les levanta a las mujeres cuando quieren entrar en una carrera política es el financiamiento político, que no es igual para hombres y mujeres, y también el hecho de las coberturas mediáticas, sobre todo en campaña, donde las coberturas mediáticas que hacen los medios de comunicación a sus campañas son menores en términos cuantitativos y ciertamente diferenciales, ¿no? Las mujeres se fijan en ciertos aspectos distintos a los hombres. Bueno, entonces el desafío es cómo lograr que más mujeres no solamente accedan a los espacios de representación política, sino que más mujeres permanezcan en dichos espacios de liderazgo, representación y decisión política. Esa es la pregunta de fondo, ¿verdad? La pregunta sustantiva que está a la base de esta preocupación que surge frente al fenómeno de la violencia política en razón de género. Y es un fenómeno que efectivamente, y hay un consenso en todos los que se dedican a estudiar estos temas, impacta claramente a la calidad de la democracia y a las posibilidades de lograr un horizonte paritario, que es hoy día, digamos, la idea de democracia paritaria es la que moviliza el trabajo no solamente de mujeres, sino también de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas en la región. Este es un fenómeno, la violencia hacia las mujeres en la política, ha existido siempre desde que las mujeres empiezan a ingresar en la vida política, sobre todo como candidatas, ¿no? Pudiendo ser votadas. Pero el debate es muy reciente justamente porque las mujeres estamos empezando a acceder más rápido y en mayores números gracias a las cuotas y a la paridad. Y este es un fenómeno que está empezando a cobrar, ¿verdad?, creciente visibilidad. Este tipo de violencia es una expresión de la violencia de género que obviamente en nuestras sociedades, sobre todo sociedades latinoamericanas muy cruzadas por fenómenos de violencia, obviamente es una violencia más que está diseminada en todo el contexto social y obviamente la política no puede estar aparte o abstraerse de esta violencia, ¿verdad?, que inunda nuestras sociedades.
Es un problema, se han hecho estudios, es un problema global. En todas las sociedades, en todas partes, en todos los continentes, las mujeres que quieren dar un paso al frente e involucrarse en la vida política de sus comunidades, de sus países, la enfrentan, y obviamente es mucho más cruento y más intenso este fenómeno en los periodos electorales. Y hoy día estamos viendo que incluso es más duro, producto de un fenómeno que está cruzando prácticamente todo el mundo, que es el fenómeno de la polarización política. Ya hay bastante evidencia que demuestra que las redes sociales, la transformación digital ha contribuido a amplificar este fenómeno y acelerarlo, ¿no? Y aquí estamos viendo que para visibilizar este problema y encontrar vías de solución, o vías por lo menos para abordarlo y ojalá erradicarlo, están cumpliendo un rol muy importante los organismos internacionales, en lo específico ONU Mujeres, los movimientos feministas, organizaciones de mujeres, la academia, y en el contexto latinoamericano, el Instituto Interamericano también está cumpliendo un rol muy importante. Sobre todo, yo voy a hablar de lo que conozco más de cerca en materia formativa, trabajando con los organismos electorales y sensibilizándolos con relación a este tema. Es muy importante contar con datos y estudios mundiales y por países. Esto se puede enfrentar mejor en la medida que tenemos data. Y estamos viendo que es un fenómeno creciente, es un fenómeno que está, es como una caldera en ebullición. Además vemos que los eventos electorales se suceden, nuestros países tienen los calendarios electorales que tienen, por suerte las elecciones no han parado, incluso durante la pandemia, que fue un momento, ¿verdad?, que suspendió la vida prácticamente de nuestros países 2 años, las elecciones siguieron realizándose y ahí la violencia contra la mujer en la política no descansó, se siguió manifestando, incluso con más fuerza a través, ¿verdad?, de las redes sociales, porque las campañas se transformaron y clausuraron, producto de la pandemia, los aspectos más presenciales y de contacto físico para trasladarlo al mundo digital. Pero ese traslado no supuso una especie de suspensión de esta violencia, sino todo lo contrario. Los avances formales que queremos llevar adelante en materia de democracias sustantivas y democracias con igualdad real, bueno, enfrentan un desafío. ¿Cómo? Y ahí ustedes tienen un rol muy importante, ¿no? Cómo vamos elaborando marcos normativos específicos, cómo los vamos aplicando, cómo los vamos ejecutando y al mismo tiempo políticas públicas, ¿no? La conceptualización de este fenómeno, bueno, yo aquí les traigo dos, hay varias conceptualizaciones, pero hay una, ¿cómo diferenciamos, cómo nos damos cuenta de que este tipo de violencia dirigida a las mujeres es una violencia distinta? Hubo que reflexionar mucho sobre esto porque la violencia, o por lo menos la aspereza, la confrontación, la lucha, nosotros sabemos que desde siempre está encarnizada en la vida política. No es casual, por ejemplo, yo no sé qué expresión se usa en Costa Rica para aceptar esto con normalidad, pero sí recuerdo que en Chile un ex senador dijo una vez que la política era sin llorar. Y me llama la atención que viviendo en España ahora por 6 años, también escucho que aquí, como parte de la jerga política, se dice que a la política se llega de la casa llorado. Imagínense, ¿no? Cómo son dos expresiones, digamos, coloquiales para referirse a la política en términos de naturalizar la aspereza, la dureza que encarna esta actividad. Entonces, claro, hay muchas mujeres que entran en este espacio, pues dicen, bueno, pues esto es normal, si yo quiero desarrollar una carrera en esta dirección y quiero participar de la vida política de mis países, asumo como parte del costo la violencia, o por lo menos la confrontación, la lucha, ¿no?, a distintos niveles. Y frente a esto, el National Democratic Institute desarrolló una campaña, primero estudios vastos a nivel del mundo y una campaña que se llama Not the Cost. Este no es el costo. Y ahí identificó, ¿verdad?, este tipo de violencia. Dijo que va dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto se aprecia en todas partes en el mundo, esta especificidad. Puede adoptar una forma sexual, sexista, amenazas sexistas o violencia sexual y trata de desanimar, de desalentar a las mujeres en particular para que dejen de participar activamente en política. Lo que trata es de expulsar a las mujeres de este espacio y mandarlas nuevamente para la casa.
La relatora especial de Naciones Unidas, la señora Simonovic, también avanzó en su definición, dijo, tanto los hombres como las mujeres pueden experimentar la violencia en la política. Es cierto, pareciera que la violencia forma parte de la esencia, lamentablemente, de esta actividad. Pero, dijo ella, estos actos de violencia contra la mujer, sin embargo, se dirigen hacia ellas debido a su género y adoptan formas basadas en el género, como las amenazas sexistas o el acoso y la violencia sexuales. Su objetivo es disuadir a las mujeres de participar activamente en la política, ejercer sus derechos humanos y afectar, restringir o impedir la participación política de las mujeres, tanto desde una perspectiva individual como grupo. Y esa violencia incluso sucede en las elecciones, pero va más allá de las elecciones. Muchas veces las mujeres logran acceder a un cargo y ahí, una vez que ocupan ese cargo, empiezan a experimentar esa misma violencia, pero con otras manifestaciones. Y dice la relatora, comprende todo acto de violencia basada en el género o la amenaza de esos actos que se traduce o puede resultar en daños físicos, en daños sexuales o psicológicos o sufrimiento, y está dirigido contra la mujer en la política por su condición de mujer o afecta a las mujeres de una manera mucho más evidente y desproporcionada. Por tanto, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres en la política, cuando hablamos de acoso político hacia las mujeres en el contexto de sus derechos político-electorales, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, concretamente a sus derechos político-electorales, y estamos hablando de que se atenta contra derechos que están consagrados hace rato, ¿verdad?, en distintos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto ya fue previsto también en la Plataforma de Acción de Beijing y también está contemplado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Para ir avanzando en el tiempo, ¿qué se está haciendo en América Latina y el Caribe para combatir y enfrentar, prevenir y erradicar este tipo de violencia? Bueno, hay distintos niveles. Por un lado están los instrumentos internacionales, han ido a la delantera los instrumentos internacionales, tenemos la Convención de Belém do Pará y su mecanismo de seguimiento, tenemos en la región distintos consejos regionales, pero sobre todo el de Quito del año 2007 ya puso luz y foco a este problema. Tenemos la norma marco para consolidar la democracia paritaria de la OEA del 2015, tenemos una declaración específica sobre acoso y violencia política de la OEA, también del año 2015, y la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política de la OEA del 2016. Como mínimo tenemos ese pack de normativa internacional que nos ampara y faculta a los estados a tomar medidas. Luego, a partir de estos instrumentos internacionales y de estas normas de tipo referencial, distintos países han ido avanzando dentro de nuestra región. Obviamente el avance todavía es muy heterogéneo, es muy dispar, pero se va en una dirección. Fíjese bien que ya hay 12 países que están incorporando este tipo de violencia por distintas vías. La estrategia de incorporación en la normativa ha seguido como 3 caminos. Por un lado, leyes específicas, normativa específica contra este tipo de violencia. Y ahí, bueno, Bolivia fue el país pionero en el año 2012, pero ya también México y también Costa Rica tienen normativa específica. Luego tenemos que otros países lo que han hecho es incorporar este fenómeno o esta figura o la ha tipificado dentro de sus leyes de violencia de género más amplias. Y otra tercera estrategia es adoptar o mirar este fenómeno en leyes específicas más transversales que regulan la competencia político-electoral de manera transversal. Pero además de los instrumentos internacionales, además de la normativa a nivel nacional, tenemos otros instrumentos que acompañan todo esto, ¿no? Todo este paquete es complementario, ¿no? En primer lugar, se han ido instalando observatorios sobre este tipo de violencia que son muy importantes para ir viendo el fenómeno, para que se denuncie, para ir captando sus distintas manifestaciones. Luego, un trabajo invaluable lo está haciendo la academia. Bueno, aquí estamos hablando de investigadoras feministas muy comprometidas con este fenómeno, levantando datos, haciendo investigaciones comparadas en toda la región. Yo quiero nombrar aquí algunas que son maestras en estos temas. Yo paso leyéndolas desde Flavia Freidenberg, pasando por Juliana Restrepo y también, por ejemplo, Laura Albaine, ¿no? Luego se ha avanzado en la elaboración de protocolos de acción de distinto tipo,
reglamentaciones y compromisos y también rutas interinstitucionales. Como ven, hay un abanico de instrumentos y de posibilidades que, bueno, todavía muestran distintos grados de efectividad, pero tenemos elementos como para poder enfrentar este flagelo. Y además esto ha ido sucediendo yo diría los últimos menos de 6-7 años de manera gradual, pero consistente, sin prisa pero sin pausa en la región, por un lado para visibilizar un problema que estaba oculto, porque claro, muchas mujeres viven esta situación y no se atreven a denunciarla, aunque incluso tengan algunas herramientas, porque claro, si la denuncian dentro de su partido, pues hasta ahí puede llegar su carrera política. Entonces prefieren callar, someterse y vivir este tipo de indignidad. Y luego hay otras mujeres que la tienen naturalizada como parte del costo de hacer política, ¿no? Entonces, por suerte hoy día, Ángeles, ¿sí? te estás ¿Sí? quedando sin tiempo ya. Pues ya estoy terminando. ¿Quiénes juegan un rol clave en el abordaje de la violencia contra la mujer en la política? Ahí ven varios circulitos, están los organismos electorales, los partidos políticos, los ministerios de justicia, los ministerios de la mujer, la fiscalía, etcétera. Y quiero poner el foco, ya termino Joseph, en que los organismos electorales cumplen un rol crítico porque son en nuestra región los llamados a trabajar conjuntamente con los partidos y a vigilarlos. Los organismos electorales pueden hacer distintas cosas, pueden sistematizar y registrar datos, medidas cautelares, medidas de protección, instancias de renuncia, instancias de denuncia, prevención y sensibilización. Y bueno, quería traerles aquí, fíjense bien, esto salió ayer, hace 2 días en Twitter, una mujer que fue Jessie Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito, en Ecuador, vivió flagrante violencia contra su persona en la campaña política y logró que la justicia fallara a su favor. Le costó mucho llevar adelante la denuncia, pero lo ha logrado. Ya termino, Joseph. Quiero decir que es muy importante que nos tomemos en serio este tema porque los últimos datos muestran que vamos a tener que esperar 130 años más para ocupar puestos de liderazgo en política, porque además la pandemia del COVID ha retrasado mucho los avances que llevábamos y como desafíos específicos para enfrentar la violencia contra las mujeres en política, termino ya, Joseph, tenemos por un lado la necesidad de seguir trabajando en marcos jurídicos robustos, perfeccionar los marcos legales, la conceptualización, definir mejor sus manifestaciones, por eso son tan importantes los observatorios, protección, reparación y competencias, incorporar a nuevos actores. Yo creo que en nuestros países, aparte de los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, tenemos también organismos que trabajan por la integridad electoral, organismos vigilantes que a lo mejor no tienen una bajada o una preocupación especial por los temas de género, pero tenemos que subirlos también a esta lucha. Creo que tenemos que trabajar, ojo, y ya termino de verdad, Joseph, para sustraer la violencia contra las mujeres en la política de la lucha político-partidista. Yo estoy viendo aquí en España algo muy preocupante. Estoy viendo que, por ejemplo, cuando una mujer es violentada en sus derechos políticos electorales, salen a defenderla las de su propia tolda política, pero las de la tolda política contraria se callan, por ejemplo. No se está haciendo de este fenómeno tan oprobioso también, se está transformando un poco en una arena de contienda política. Y yo creo que en nuestras sociedades, si queremos que realmente la ciudadanía y los distintos actores a cumplir un rol se tomen en serio esto, tenemos que sustraer este fenómeno de la violencia, de la lucha político-partidista. Y tenemos que seguir perseverando, ¿verdad?, en el monitoreo y datos y ver qué nos traen los nuevos avances digitales, por ejemplo, este chat GPT. En fin, yo esto lo dejo como una pregunta, a lo mejor para un debate posterior, porque obviamente este tipo de violencia hoy día se está manifestando de maneras muy sinuosas, muy ambiguas, en el mundo digital, difíciles de pesquisar y la velocidad con que avanza la inteligencia artificial debe de generarnos una nota de preocupación y de urgencia a mirar bien lo que pasa en este terreno. Termino ya. Muchísimas gracias, Joseph, por darme unos segundos más, unos minutitos más. No, Ángeles, más bien muchas gracias por no solo por compartir con nosotros tu conceptualización y tu perspectiva, sino también por hacerlo a estas avanzadas horas del día, en donde
te felicito por tu lucidez. Ya considerando el uso horario. El tema del acoso y la violencia política contra las mujeres ha sido objeto de algunas investigaciones que este instituto, por medio de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, ha llevado adelante. En caso de que ustedes estén interesadas e interesados en conocer más, pero lo cierto del caso es que, si puedo resumirlo en un párrafo, evidenció que en todos los países estudiados, incluida Costa Rica, los fenómenos de acoso y violencia política contra las mujeres están presentes, adquieren diferentes manifestaciones, suelen ser eficaces para sacar a las mujeres de la política o afectarlas en el ejercicio de cargos públicos, adquieren diferentes o se revisten de diferentes ropajes. Uno de los más frecuentes es el que un hombre sea el suplente de una mujer y que ésta sea forzada a renunciar, de tal manera que formalmente se cumplen las cuotas, pero a la larga termina evidentemente haciéndose un fraude a la ley, pero también un daño a la candidata efectivamente electa. Es impresionante. En México, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló una elección a nivel municipal por considerar que la propaganda difamante que se había puesto contra una candidata le restaba condiciones mínimas de equidad a esa contienda, y por lo tanto ordenó repetir la elección y asegurarse de que esa propaganda, que incluía, ustedes comprenderán, expresiones soeces y degradantes respecto de esta candidata, no pudiera ser colocada nuevamente. Adquirió diferentes manifestaciones, como Ángeles lo decía muy bien. Ahora la apertura de redes sociales y del mundo digital, porque no son solo las redes sociales, significa también la posibilidad de emigrar de una manera mucho más amplia y llegando a muchos más públicos. Gracias a Ángeles por ilustrarnos en este tema. A continuación, pues me es muy grato ofrecerle el uso de la palabra a doña Silvia Patiño, de la Procuraduría General de la República, que nos va a hacer el análisis comparativo de la normativa costarricense en materia de no violencia y discriminación y alguna relación con el marco jurídico internacional. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo sé que esta es una charla de derecho, pero quiero empezar con ustedes con un número. 937,000 mensajes de odio fueron encontrados en redes sociales de usuarios costarricenses en el lapso de un año, en el año 2021 al 2022. De esos mensajes, el 63% fue emitido por hombres. Esto se desprende de un estudio que realizó la Universidad de Costa Rica junto con las Naciones Unidas y una firma de recolección de datos privada. Muchos de esos mensajes fueron ligados a la campaña electoral, pero también habían mensajes relacionados con temas de género, de orientación sexual, de racismo, de discriminación, de xenofobia, de religión e incluso de discapacidad. El tema jurídico en cuanto a la protección del derecho a la igualdad ha sido de gran relevancia en nuestro país. Sabemos que tenemos un marco jurídico muy fuerte. No solo tenemos ese reconocimiento a nivel constitucional, sino que Costa Rica ha ratificado una serie de instrumentos internacionales en materia de igualdad y no discriminación. Adicionalmente, tenemos vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Y sin embargo, la protección a este derecho constituye todavía en la actualidad una discusión permanente.
Por el poco tiempo que tenemos hoy, yo quisiera enfocarme en 3 temas fundamentales. En primer lugar, ¿qué se entiende por discurso de odio y discriminación? En segundo lugar, ¿cuándo esos discursos de odio y discriminación deben ser tutelados desde el punto de vista jurídico? Y en tercer lugar, ¿cuál es el estado de la normativa costarricense en esta materia? Para empezar, quiero decirles que no existe una definición unívoca de qué debe entenderse por un discurso de odio y de discriminación. Pueden ser mensajes emitidos tanto a través de Internet como fuera de la red, pero podríamos decir que tiene como característica fundamental que es un discurso discriminatorio o peyorativo que va dirigido contra ciertos individuos o grupos que están en un estado de vulnerabilidad social. Estos mensajes contribuyen a crear un clima general de intolerancia que afecta no solo de manera directa a estos grupos, sino a la sociedad en general. Y aun cuando es relativamente fácil identificar cuándo estamos frente a un discurso de odio, no es tan fácil determinar cuándo ese discurso debe ser sancionado desde el punto de vista jurídico. Y para eso tenemos que analizar 3 escenarios previamente. En primer lugar, si el discurso puede constituir un delito, o sea, si es sancionable desde el punto de vista penal. En segundo lugar, si aún no siendo sancionable desde el punto de vista penal, podría ser objeto de algún tipo de sanción administrativa o civil, más allá del derecho de rectificación. Y en tercer lugar, podría ser que se traten de expresiones que no necesariamente son sancionables desde el punto de vista jurídico, pero que aún así merecen protección desde el punto de vista de la prevención y de la educación. Las sanciones penales, como saben, deben aplicarse solo en casos extremos y deben estar debidamente justificadas. Y en el caso de las sanciones civiles y administrativas, estas se constituyen como una opción para sancionar o para resarcir más bien frente a daños pecuniarios o no pecuniarios más allá del derecho de rectificación y respuesta. El problema es que este tipo de sanciones no controlan el discurso en sí mismo, ¿verdad? Y además cuando se estructuran no pueden ser utilizadas para sancionar cualquier tipo de discurso, ¿verdad? No se trata de atacar discursos que se consideran hostiles o ofensivos o incendiarios. El discurso de odio y discriminación tiene unas características muy específicas que siempre deben tenerse en cuenta. Y sobre esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, ha sido muy enfática en señalar que las leyes nacionales no pueden utilizarse para impedir los discursos de interés público y que siempre deben realizar un balance entre la libertad de expresión y el discurso que se pretende sancionar. Y es por eso que los organismos internacionales han insistido, en primer lugar o como primera alternativa, en medidas no jurídicas. Y le apuestan, sobre todo, a temas a medidas que ataquen la raíz de la discriminación estructural. Para esto han hecho recomendaciones, por ejemplo, de la educación para combatir estereotipos, de programas dirigidos a niños y niñas en etapa escolar, la concientización sobre el uso responsable de Internet, la recolección de análisis y datos estadísticos que no en muchos lugares se hace, ¿verdad? Costa Rica recientemente hizo su primer estudio en esta materia. Y también políticas de inclusión social y códigos éticos dirigidos especialmente a ciertas profesiones, como por ejemplo las profesiones de los periodistas. Se preguntarán entonces cómo identificamos, cuándo estamos frente a un discurso de odio y discriminación sancionable desde el punto de vista jurídico. Y tanto en el ámbito interamericano como en el europeo,
se han establecido algunos lineamientos generales que podríamos observar. No son siempre coincidentes porque, como les decía, no es un concepto unívoco. Sin embargo, hay líneas generales que podríamos tomar de referencia. En primer lugar, debe ser un mensaje que se emita en un contexto público. En segundo lugar, tiene que existir audio. Esto quiere decir que debe haber una clara intención de promover la violencia, la intimidación, la hostilidad o la discriminación que signifique un verdadero riesgo de daños para estos grupos. Debe existir en consecuencia una relación de causalidad entre el mensaje que se emite y el riesgo o el daño que se produce a estos grupos específicos. Las Naciones Unidas, además, ha recomendado que se valore el contexto en el cual se emite el mensaje, la posición del emisor del discurso y el contenido y la intención de ese mensaje. Asimismo, tratándose de sanciones penales, pues lógicamente estas tienen que estar debidamente tipificadas en una norma de rango legal. Hemos hablado entonces de qué se entiende por discurso de odio, que no todos los discursos de odio son sancionables desde el punto de vista jurídico, y ahora sí nos toca analizar cuál es el estado de nuestra legislación en esta materia. Desde el punto de vista preventivo y educativo, varias instituciones costarricenses se han preocupado por emitir manuales de buenas prácticas y guías en esta materia. Tenemos una emitida por el Colegio de Abogados de creación reciente, y también en materia educativa el Ministerio de Educación Pública junto con la Cancillería y la UNESCO y la ONU emitieron unas guías para la erradicación de los discursos de odio en la educación. Sin restar importancia, lógicamente, a esta función preventiva, nos encontramos con la dificultad de que estos manuales no son más que guías de buenas prácticas que no siempre tienen un fin disuasivo y tampoco llegan siempre a la totalidad de la población a la que debería llegar. Entonces, ¿cuál es el régimen jurídico que deberíamos utilizar en Costa Rica frente a este tema? Bueno, en primer lugar, debemos acudir a los instrumentos internacionales que, como ustedes saben, son parámetro de convencionalidad y de aplicación directa, porque así lo ha reconocido reiteradamente nuestra Sala Constitucional. Y aquí yo no me voy a detener en el articulado que ya don Eduardo describió de los instrumentos internacionales, pero también debo decirles que existen una serie de recomendaciones de comités y de relatorías especiales que se han emitido en esta materia. El problema es que estas convenciones tienen la limitación de que no se refieren de manera expresa a los discursos de odio y discriminación, sino que hablan de manera general a la apología del odio, por razones normalmente de religión, de raza o de origen nacional. La Corte Interamericana tampoco ha hecho un desarrollo específico sobre los discursos de odio y la discriminación, con lo cual en el ámbito interamericano tenemos esa limitante a la hora de aplicar la normativa internacional a lo interno. Además, debemos considerar que no solo en el ámbito internacional, sino que en el ámbito nacional se le ha dado una especial protección a la libertad de expresión y se ha aceptado las limitaciones a este derecho únicamente cuando una ley expresamente lo establece y a través de un control a posteriori frente al ejercicio abusivo de esa libertad. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las disposiciones de la Convención Americana en materia de libertad de expresión son mucho más generosas que las normas europeas en esta materia, dándole una protección todavía superior al tema de la libertad de expresión.
Es por ello que en el plano constitucional en nuestro país se presenta un primer reto interpretativo en manos de la Sala Constitucional, que como Tribunal Constitucional sería el primer llamado a ponderar estos derechos que se encuentran en juego. Y por otro lado tenemos un derecho fundamental de rectificación y respuesta que nos permitiría el derecho de réplica ante discursos que consideremos agraviantes o inexactos, pero que nuevamente no controlan de manera previa el discurso. Ante estas limitaciones en el campo normativo constitucional y convencional, debemos agregar que tampoco la Sala Constitucional ha hecho un desarrollo en materia de discursos de odio y de no discriminación. Si revisamos la jurisprudencia de la Sala, podemos encontrar un par de casos donde se hace una referencia indirecta a este tema. No sé si ustedes recuerdan el caso del libro Cocorí de Joaquín Gutiérrez, donde se denunciaba que este libro y su utilización obligatoria en la etapa escolar constituía una apología al odio racial. En esta sentencia, la Sala consideró que no tenía la competencia para determinar si el libro debía ser considerado racista o no, porque de hacerlo estaría limitando la libertad de creación que consideraba derivaba de la libertad de expresión. Y por lo tanto, la mayoría de la Sala desestimó este recurso, pero además existió un voto salvado de 3 magistrados, creo que doña Nancy fue parte de ese voto de minoría, donde por primera vez se hace un análisis en materia de discursos de odio y de no discriminación, donde se citan las recomendaciones de los comités internacionales y de los instrumentos internacionales para considerar que la Sala sí era competente y que debía analizar el fondo de lo que se reclamaba. Entonces, salvo esta referencia a un voto salvado, que no fue criterio de mayoría, no tenemos ninguna otra sentencia que se refiera de manera expresa. Hay un caso donde se reclamaba que la limitación que estaban haciendo algunas instituciones públicas en las páginas de las redes sociales, que limitaban los comentarios, se acusaba de que esto violentaba la libertad de expresión. La Sala consideró en ese caso que se trataba de un límite razonable a la libertad de expresión porque a través de esa limitación se podía impedir discursos de odio y la incitación a la violencia. Entonces, salvo esas referencias indirectas, realmente no podemos encontrar en la jurisprudencia de la Sala ni tampoco en la de la Corte una sentencia que nos sirva de estandarte en esta materia. Y en cuanto a la normativa legal interna, también su desarrollo ha sido muy limitado. Y con esto existe una dificultad práctica para aplicar el régimen jurídico. En primer lugar, en el ámbito penal podríamos acudir a la tipificación de delitos, por ejemplo, como el de injurias, el de calumnias, el de difamación, el de instigación pública o incluso el de apología del odio, pero son delitos que encuadran conductas muy específicas y como ustedes saben, las normas penales casi siempre quedan cortas ante la realidad. Y no hay una norma penal expresa que prohíba los discursos de odio y discriminación. Y si nos vamos a la normativa especial que se ha emitido en esta materia, podemos encontrar 2 leyes relevantes o de importancia, las 2 muy recientes. Una es del año 2020, que es la Ley contra la Violencia y el Racismo en el Deporte, que en esta ley se establece un régimen sancionatorio para aquellas personas que 3 horas antes, durante o 3 horas después de un evento deportivo hagan manifestaciones con connotaciones racistas que constituyan cualquier forma de discriminación contraria a la dignidad humana. Esta ley fue secundada por la ley 10.235, que es la ley para prevenir, atender a sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política,
Y esta ley tiene por objetivo evitar que las mujeres sean objetos de prácticas discriminatorias por razón de género y de sexo en el ejercicio de sus derechos políticos. Impide la ley que se hagan comentarios, gestos y calificativos contrarios a la dignidad de la mujer por razones de género que afecten el ejercicio de estos derechos. Y asimismo, esta legislación reformó el Código Electoral, prohibiendo no solo la apología del odio con base al género y al sexo, sino que además le dio al Tribunal Supremo de Elecciones, a través del amparo electoral, una competencia para proteger este derecho y consecuencia lo convierte en una posición de garante a lo interno de nuestro país en materia política. Estas dos leyes sin duda son dos instrumentos muy valiosos, ¿verdad?, en materia de discursos de odio y discriminación, pero están referidas a dos campos específicos, que es el tema del deporte y el tema de la política. No tenemos un marco normativo general que nos permita, en la globalidad, proteger a todos los grupos que podrían verse afectados o vulnerados por un discurso de odio y discriminación, a pesar de los números que se manejan, por ejemplo, en redes sociales, que les comentaba hace un rato. Y por lo tanto, lo que tenemos es legislación dispersa, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, que debe ser interpretada por la Sala Constitucional, por el Tribunal Supremo de Elecciones, e incluso por los tribunales penales y civiles, que tampoco han sido una herramienta efectiva para la discusión de este caso. Por lo tanto, hay muchísimo que avanzar en esta materia desde el punto de vista jurídico. Como país le hemos seguido apostando al tema de la prevención y de la educación, y bueno, probablemente acudir a las generaciones más jóvenes tenga mayores réditos que lidiar con los estereotipos que nuestras generaciones no han sabido erradicar. Entonces, de mi parte, esa sería mi intervención. Les agradezco mucho el tiempo y la atención. Muchas gracias, Silvia. Realmente interesante sobre ponencias sobre lo que hay y sobre lo que no hay. Y digamos, cómo podríamos enfocar este tema y las carencias serias que tenemos a nivel normativo general y la falta de casos o de jurisprudencia específica que nos permita pues trazar un sendero mucho más claro. Gracias, doña Silvia. A continuación, ofrecería el uso de la palabra a doña Tatiana Mora para que desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes nos hable de la situación en la actual del fenómeno de la violencia en Costa Rica. Adelante. Invitados estudiantes y aquellos que nos siguen por el día de hoy. Muchas gracias al Instituto por recibirnos esta tarde. A ver, desde la Defensoría de los Habitantes, mucho en la línea de lo que mencionaba ahora doña Silvia, nosotros hemos logrado identificar cómo día a día, de una forma muy lamentable, nos enfrentamos con discursos de odio que vienen a hacer un llamamiento a la discriminación, a la hostilidad, a la violencia, y es principalmente contra sectores de la población que se encuentran en condición de vulnerabilidad, que hacen una manifestación de sus derechos, precisamente para ser los efectivos, que hay una reacción a partir del discurso de odio de las poblaciones. Y lamentablemente, ante esa realidad, los discursos de odio se han vuelto recreativos, incluso pretendiendo institucional, hacia una reproducción y perpetuación que no podemos aceptar. Por el contrario, la visión que debemos enfrentar como país es para erradicarlos y sancionarlos cuando ello corresponde. Ante esta realidad, lamentable realidad,
Pues Costa Rica un país comprometido con una educación para la democracia, la convivencia, la paz. Tenemos un mandato de un trabajo intersectorial precisamente para su prevención y para su erradicación. Igualmente, escuchando a doña Silvia, para nosotros es claro el manifestar que la firma, más bien, que en nuestro país no existe una normativa específica que regule y sancione los discursos de odio. Si bien tenemos pues el marco de convencionalidad, tenemos la referencia al Código Penal, ¿verdad? O sea, es lo que tenemos. Pero más allá de eso, esa realidad normativa no permite adecuar por completo a las necesidades específicas de lo que es el fenómeno de los discursos de odio, lo que es la violencia política contra las mujeres. Si quisiera, en particular, resaltar lo que es el esfuerzo por parte de Naciones Unidas para posicionar el tema de discursos de odio en nuestro país. Y de ahí está la iniciativa que fue el proyecto, más bien la elaboración del Plan Nacional contra Discursos de Odio y Discriminación en Costa Rica, que fue elaborado a partir de esta iniciativa de Naciones Unidas en febrero del 2021, a partir del apoyo de diferentes sectores, desde la institucionalidad académica, sociedad civil, y que precisamente a partir de este plan nacional es que contamos con acciones específicas que ya nos están dando resultados y que algunas de ellos se han mencionado acá. Está una de las pocas investigaciones que se mencionaban sobre lo que es el fenómeno de los discursos de odio en redes sociales, que ya nos mencionaban datos del 2021, desde el 2020-2021 hasta el 2022, ¿verdad? Y en los cuales los temas o las lamentables situaciones que se evidencian son discursos de odio que están muy ligados a la xenofobia, a ataques a las poblaciones LGBTIQ+, a la violencia de género también, y que pues, precisamente esa realidad la que nos trae el día a esta situación al día de hoy. Y por supuesto lo que es las manifestaciones contra el racismo y la discriminación por orientación sexual. También fueron uno de los temas que se mencionaron por los resultados obtenidos en esta investigación. Como otro de los productos importantes que hay que mencionar dentro de este plan nacional que está por Naciones Unidas es el observatorio que se ha consultado con la Universidad de Costa Rica. Yo creo que para todas y para todos es muy claro la necesidad de datos, de obtener datos para el proceso de toma de decisiones. Entonces, este observatorio precisamente tiene pues el interés proactivo de generar el monitoreo y seguimiento de los discursos de odio y discriminación. Tiene como propósito contribuir al análisis de la situación, así como identificar las tendencias, soluciones y propuestas para enfrentarlos. Esta herramienta necesariamente siento que la información que ya está generando y que va a continuar generando en los próximos años, pues va a ser vital para que de parte de la institucionalidad costarricense pues podamos tener productos más concretos, ¿verdad?, en la atención de esa problemática. Acá un detalle importante: si bien se solicitó a la Defensoría de los Habitantes datos sobre denuncias que han sido recibidas sobre discursos de odio o sobre violencia contra las mujeres, debo indicarles que esta situación no es objeto de denuncia en la Defensoría de los Habitantes. A la fecha no hemos recibido una sola denuncia que refiera a estas temáticas, lo que nos permite visualizar la importancia y la necesidad de trabajar de una forma más agresiva sobre los medios existentes para denunciar, dado que la falta de información o el desconocimiento perfectamente puede estar llevando, ¿verdad?, a la no interposición de estas denuncias. El desconocimiento, pues necesariamente tiene consecuencias, pues una de esas consecuencias fue la no interposición de denuncias. En esta línea, pues el trabajo que he venido realizando desde la Defensoría de los Habitantes ha estado más focalizado precisamente a informar
sobre las fuentes de denuncia que existen a ese momento. Hay un documento que aquí les compartía de algunos ejemplos para, pues, si tienen interés, de material que en su momento ha trabajado la Defensoría de los Habitantes, que se denominó Ruta para denunciar actos de odio, violencia y discriminación, enfocado a la población LGBTQ+. Sin embargo, la información que está dentro de ese material efectivamente debe ser dirigida a cualquier otra población vulnerable, ¿verdad? Que necesariamente pues, requiere información para saber dónde, cómo denunciar. En este tipo de documentos, ¿qué es lo que incorporamos? Incorporamos información sobre los espacios, lugares donde se pueden presentar formas de violencia o discriminación. ¿Quiénes pueden ser los perpetradores de estos actos de violencia? Recomendaciones de los pasos a seguir cuando está la agresión en proceso, dónde llamar, a quién acudir, cómo recopilar pruebas. Y recomendaciones para denunciar propiamente, identificando cuál es la instancia a la cual se debe acudir, ya sea Fiscalía, Medicatura Forense, OIJ, Fuerza Pública, Juzgado Tradicional o Sala Constitucional, a partir de las herramientas con las que contamos el día de hoy. De que la Defensoría pues, se ha enfocado en nuestros procesos de capacitación, de educación, trabajo con sociedad civil, así como se visualiza la necesidad de generar alianzas y acercamiento con el sector privado para propiciar precisamente información y cooperación para que se adopten acciones frente a la discriminación y a la difusión de discursos de odio en el sector privado. Y efectivamente podríamos tener incluso un acercamiento con la UCAE para venir a trabajar todo este tipo de temas. Aquí quisiera puntualizar como una de las acciones urgentes que quisiera retomar la Defensoría de los Habitantes es el proceso de construcción de una ley marco en materia de discriminación que nos permita efectivamente elaborar un preventivo de erradicación sancionatorio, pero de todas las formas de discriminación que no contamos, que garantice a las poblaciones las acciones mínimas, tanto por la mínimas que se le deben exigir, tanto a la institucionalidad como a la sociedad en general en materia de discriminación, incluyendo lo que es la revisión de la normativa penal sobre las manifestaciones vinculadas con genocidio, que también pues, es una omisión de este momento en nuestra normativa. Es un tema que nosotros como Defensoría de los Habitantes lo hemos estado trabajando desde el 2015, en su momento con el apoyo de lo que es la Comisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Se quedó por ahí el tema, ¿verdad? Pero necesariamente hay que retomar las demás autoridades. Ahora siendo un poco más puntual sobre lo que es el abordaje de la violencia contra las mujeres. Como bien se ha mencionado anteriormente, hay algunas materias en las que ya tenemos avances importantes, tanto pensando en normativa, ¿verdad? Que venga a regular esas situaciones, como puede ser el hostigamiento sexual en el empleo, docencia, todo lo que tiene que ver con igual hostigamiento en espacios públicos y el deporte. Sin embargo, hay espacios donde todavía el trabajo debe ser muchísimo más fuerte, más pionero. Y ahí es donde precisamente ubicamos todo lo que son las manifestaciones de violencia ejercida contra las mujeres a través de múltiples medios y formas que requieren de la atención urgente del Estado. Y por supuesto, visualizamos todo lo que tiene que ver con el acceso a la participación en la vida social y política de las mujeres, colocándonos en posiciones de disputa por liderazgos y cargos de toma de decisión. De ello, pues, la realidad ha implicado compartir el ejercicio del poder junto con los hombres, volviendo estereotipos de género en espacios históricamente masculinos, de que, pues lamentablemente, hemos sido objeto de hechos de violencia. Y aquí quisiera contar una anécdota. Nada agradable, pero creo que las que estamos en esta situación la hemos vivido de una u otra forma. Cuando participé en el proceso a la Asamblea Legislativa para ser defensora de los habitantes,
defensora de la Junta de los Alcaldes. Y en el momento, al estar en la Asamblea Legislativa, me encontré a un señor diputado conversando. Me dijo así literalmente: lo peor que le puede pasar a usted es ser mujer para estar participando en ese proceso. Realmente había una intención de que se nombrara a un hombre. Y cuando estuve en la entrevista de la Comisión de Nombramientos, curiosamente a los compañeros hombres que estuvieron el mismo día que a mí me tocó la entrevista, los partidos les daban todo su tiempo para que tuvieran la posibilidad de expresarse, ¿verdad?, en los diferentes temas que consideraban. Y cuando me tocó a mí la entrevista, no se me otorgó ni medio minuto de su tiempo para que yo pudiera expresar mis opiniones. Entonces, indudablemente son situaciones que siguen viviendo día a día, ¿verdad?, que los tienen precisamente acá, conversando y buscando iniciativas para poder mejorar ese tipo de situación. Como se establece en la normativa internacional de jurisprudencia que se ha montado y utilizado en esta jornada, es en el marco de la debida diligencia que Costa Rica ha reconocido la participación de las mujeres en la política, en aquellas que participan en los procesos internos y en los partidos políticos, para ser precandidatas presidenciales, candidatas que incluso ya han accedido al ejercicio de los cargos de elección popular o de designación y que siguen sufriendo de violencia política. Los abogados situados desde la Defensoría de los Habitantes en esta materia, pues han sido momentos concretos, tanto desde la participación en el proceso de formación de leyes, como el cumplimiento del mandato de promoción y divulgación. De hecho, en este campo, la información que se conoce sobre violencia política contra las mujeres y los discursos de odio, tampoco se ha traducido en denuncias concretas que nosotros hayamos recibido. Los casos a los cuales tuvimos acceso incluso fueron como la fuente primaria para lo que es el proceso de creación y aprobación de la ley de 1235, refieren a aquellos vinculados especialmente en el ámbito municipal, donde fueron vicealcaldesas que alzaron las voces para protestar por la falta de funciones asignadas, por el tipo de funciones delegadas, y asimismo por regidoras municipales, propietarios y suplentes que han dado denuncia ante obstáculos para ingresar a sesiones, publicaciones y hasta denegación del uso de la palabra. Y en este ámbito, el Tribunal Supremo de Elecciones pues, ha tenido una participación relevante. Hasta donde entiendo, conozco de 6 resoluciones del tribunal, ¿verdad?, donde efectivamente hace un reconocimiento y parcialmente hay una declaratoria de derechos a estas mujeres funcionarias del sector municipal, ¿verdad?, que han visto pues, violentados sus derechos y han sido víctimas de situaciones de violencia política. Es lo que se denomina como el recurso de amparo electoral, que ha sido analizado por los tribunales supremos de elecciones. Efectivamente, pues debemos reconocer que con la ley de 1235 tenemos una más importante, bueno, la ley es de mayo del año pasado, tuvo un transitorio de 6 meses, que es a finales del año pasado, por la que entró ya a regir. Podemos pues, hacer un análisis que el marco normativo es adecuado en el sentido de un abordaje integral, que está en el análisis de la prevención de todo este proceso de capacitación, de sensibilización, para que se debe estar dentro de los diferentes sectores políticos, como pueden ser los partidos políticos, el ámbito municipal, la Asamblea Legislativa y en general la institucionalidad costarricense, donde hay una exigencia de definición de políticas, instructivos específicos, ¿verdad?, para la implementación de esta ley. Aquí quisiera mencionar que justo ayer, de hecho, me encontré a doña Adriana Caravaca Zúñiga, presidenta ejecutiva del INAMO, como rectora, como ente rector, ¿verdad?, y así se establece dentro de esta ley. Estuvimos conversando sobre los avances de la implementación de la ley.
ella mencionaba que efectivamente ya se trabajó en un reglamento modelo para las municipalidades, que ha tenido un proceso desde finales del año pasado de trabajo con las diferentes municipalidades, que hay varios, no me supo dar el dato exacto, posteriormente se lo estaría solicitando, ahora para nosotros como asesoría dar seguimiento a este proceso, de cuáles son las municipalidades que ya efectivamente están en el proceso de elaboración de sus propios reglamentos a partir de este reglamento modelo. El artículo del artículo 9 de esta ley hace énfasis en la asamblea legislativa y la necesidad de contar con su propio reglamento para prevenir, erradicar, sancionar lo que es la violencia política, cual efectivamente fue publicado a finales del año pasado, ya la asamblea cuenta con este documento. Si está pendiente lo que es el reglamento para las diputaciones, según se nos informó, estaba previsto su aprobación para el 28 de abril pasado, pero se presentaron una serie de mociones, entonces ya empezó el proceso completo. Y quisiera puntualizar que esa es una de las leyes especiales en las cuales se establecen competencias especiales para la defensoría de los habitantes. Si uno visualiza el artículo 3 de esta ley, donde se refiere al tema de divulgación y promoción, hay 3 instituciones que han sido definidas para este trabajo de promoción y divulgación de la ley. Por supuesto, el NAM, como ente rector, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Defensoría de los Habitantes. Quiere decir que justo estamos iniciando lo que es un proceso de coordinación con el INAM para que este proceso de sensibilización y capacitación en la implementación de esta ley contra la prevención y erradicación y sanción de la violencia política contra las mujeres, pues la podamos implementar de una forma coordinada, ¿verdad? Como un apoyo al proceso que el INAM está implementando. Y por supuesto, como les mencionaba anteriormente, nosotros como Defensoría de los Habitantes, pues tenemos una potestad, una responsabilidad de lo que es el trabajo de control y seguimiento para la efectiva implementación de esta ley. Básicamente creo que quería hablar. Sería, muchas gracias. Muchas gracias, doña Tatiana. Creo que las presentaciones que hemos tenido hoy, las 4, tenemos un panorama internacional y tenemos un panorama nacional en donde hay algunas luces, hay algunos estándares, pero sobre todo hay muchos desafíos, ¿no? Carencias, desafíos y necesidad de mayor desarrollo. Yo creo que ese es todo un reto que con esas dimensiones, por lo menos yo no lo veía tan claramente antes de que tuviéramos la sesión de hoy, y creo que es, me da la impresión de que todos terminamos con la misma impresión de que hay mucho que hacer en esta materia. Se nos está agotando el tiempo, no han llegado preguntas por el chat. Y nosotros, los que estamos aquí físicamente, pues tendremos la oportunidad de partir ahora con un cafecito en la sección de abajo. Antes de cerrar, agradeciendo de nuevo que CONAMAG nos permita albergar esta primera jornada de reflexión, que es el inicio de un proceso, donde va a haber muchos espacios para que dialoguemos, intercambiemos de cara a cómo podemos, digamos, progresar en esta materia. Como mi llegada formal a CONAMAG ha sido por vía de la vicedecanatura de la Facultad de Derecho, no puedo evitar decir que este mes de mayo es muy significativo para la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, al estar cumpliendo 180 años de existencia, bajo 3 denominaciones y formas jurídicas distintas, pero que nunca sufrieron una interrupción real en el tiempo. En ese sentido, les transmito los saludos de la señora decana de la facultad, doña Marcela Moreno, y como nos movemos en un mundo jurídico, ciertamente es un momento para que el mundo jurídico celebre
el que la Facultad de Derecho esté llegando a ese aniversario tan contundente y tan significativo. En ese sentido, pues agradecer mucho la atención, saludar a todos que están a la distancia y bueno, a los que estamos acá, pues pasar ahora a tomarnos un cafecito y seguir discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.